Bienvenidos a su programa Sal y Luz del Mundo, un espacio de evangelización con la palabra de Dios que llega a tu corazón. Transmitiendo desde tu parroquia San Juan Macías, porque somos una sola familia para la gloria de Dios Padre. Somos la sal y la luz de este mundo para almas ganar. Hay que llevar con amor la bendición de este mensaje final. Queridos oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos en su programa Sal y Luz del Mundo, un programa hecho desde la parroquia San Juan Macías, ubicada en Bogotá, para todos aquellos que nos escuchan desde otras partes del mundo, desde otras partes de Colombia. Estamos en Bogotá y cerca de la avenida Boyacá con 13. Entonces estamos en esta noche deseándoles a ustedes que Dios los acompañe, que Dios los bendiga, los ilumine, pero sobre todo que nunca nos quite la presencia de su Santo Espíritu. A veces carecemos de trabajo, carecemos de salud, carecemos de muchas cosas, pero lo que siempre debemos tener presente es, como decía David en el Salmo 51, nunca me quites tu Espíritu. Que le quita a uno lo que sea, menos el Espíritu Santo, ¿no? Que nunca me quites tu Espíritu Santo. Porque sin Él no podríamos hacer nada. Él es el que santifica, y si no está el Espíritu, ¿cómo llego a ser santo si no tengo quien me ayude? Tú lo has dicho, en el Antiguo Testamento le llamaban el Santo Espíritu de Dios, y no era no teníamos una comprensión en ese tiempo, no había una verdadera comprensión de quién era el Espíritu Santo y de qué manera actuaba sobre el hombre. Es justamente cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra que el hombre entiende verdaderamente cuál es la misión del Espíritu Santo, y el Señor es quien aclara, ¿no? Decía el profeta que Él vendrá y entregará secretos que desde la creación nunca habían sido entregados al hombre, y uno que yo considero que fue entregado a la humanidad fue precisamente el Espíritu Santo como un intercesor, como aquel que está con nosotros permanentemente, que aboga por nosotros, que nos dirige, que nos permite los dones para poder entender y interpretar de alguna manera la voluntad del Señor, para que podamos seguir ese verdadero camino de santidad que es el llamado de la vida y el evangelio del Señor Jesucristo. Por eso los estamos invitando a que usted, antes de los que están trabajando, pues únase en oración siempre, que su trabajo hágalo perfectamente, para que sea Dios el que trabaje por ustedes y que sea Él quien le dé a usted esa capacidad para poder entender los misterios de Dios y para poder hacerlo todo con amor. Algún día vamos a morir en algún momento, y Dios nos preguntará ¿qué tanto hizo usted con amor? No qué tanto hizo usted, porque usted puede decir, mire que yo hice una fundación, mire que yo hice un colegio, mire que yo ayudé, mire que yo hice, pero ¿eso lo hizo con amor o eso lo hizo por interés? Por interés, o simplemente por altruismo. Ay, pobrecito, yo le doy, tome. Por reconocimiento social es lo que se interpreta el altruismo, ¿no? Exactamente. Entonces por eso los invitamos a que ustedes se coloquen en sintonía, escuche bien atentamente este programa y oremos, leemos una plegaria al cielo para que Dios nos dé el Santo Espíritu y para que sea Él quien hable en esta noche. Una noche que últimamente en Bogotá hace mucho frío, ¿no? Sí, oye, es extraño, pero el clima estos días ha estado bastante anormal. O sea, aunque las temperaturas no han bajado a unos límites de frío intenso, la ventisca que hay, el helaje, es una percepción de un frío muy, muy fuerte, bastante alto. En mi habitación hay un... ¿Cómo se llama? Es un termómetro. Un termómetro. Y siempre marcaba, el grado más bajo que yo registré fue 23 grados. Pero sentía frío, y todo, ¿siente frío? Sí, yo tan raro. Sí, hay una sensación de frío, y yo diría que es tal vez por corrientes de viento, ¿no? Seguramente. Es una situación bien extraña o poco común en los climas, sobre todo en esta temporada que supuestamente era un verano con fuerza, o era habitual un verano con fuerza. Sí, orémosle al Señor para que sea Él el que también regule estos cambios térmicos y que también nos regule por dentro. Así como la tierra se altera por sucesos exteriores, por vainas que pasan en el espacio o por cosas que pasan dentro de la misma tierra, de mismas creaciones del hombre, también el ser humano se altera cuando tiene muchísimas persecuciones, problemas, aislamiento de muchas cosas. Su corazón se altera, y ahí es donde empieza a usted a detectar que Dios como que no está. Sí está, lo que pasa es que usted como que no lo encuentra porque está confundido dentro de ese ruido que le genera el mundo. Exactamente, tú lo has dicho, el hombre deja de escuchar a Dios cuando el Espíritu Santo no lo acompaña.
Y cuando no lo acompaña, cuando el hombre se ha distanciado, cuando ha empezado a seguir al mundo, cuando se ha dejado seducir por el pecado, en esos puntos, en esos lugares, es cuando el Espíritu Santo se aleja. Y al alejarse el Espíritu Santo, pues dejamos de sentir la gracia de Dios, empezamos a pensar que nuestras oraciones no llegan, lo cual es una total falsedad. Empezamos a sentir que no necesitamos confesión, que para qué vamos a la misa, que así como estamos felices y bueno, todos los mensajes equivocados que nos envía el mundo, ¿no? Entonces, coloquémonos en la presencia del Espíritu Santo y que sea Él el que nos ilumine en este momento para que todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, sea dado por su fuerza y nos llegue hasta lo más íntimo del corazón. Recordemos que el Espíritu Santo siempre sabe lo que hay adentro y el Espíritu Santo es el que nos ayuda siempre en nuestra debilidad, es el que nos enseña a orar. Entonces pidámoslo, así como está sonando la canción de fondo, Espíritu Santo ven, esa es la oración más antigua que tiene la Iglesia Católica. Muchas veces pensamos que es el Padre Nuestro y mentira, la oración más antigua que tiene es ven Espíritu Santo, ven Espíritu del Señor. Usted lo lee desde el Antiguo Testamento. Antes de que Jesús naciera ya llamaban venga Espíritu, venga Espíritu. Entonces pídelo, por eso la canción de fondo, ven Espíritu Santo. Yo los invitamos a que si quieren escuchemos un momentico de esa canción y que venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Resucítame. Resucítame, conviérteme. Todos los días. Todos los días. Glorifícame. Renuévame. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Resucítame, conviérteme, renuévame todos los días. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Acompáñame, transfórmame, toma mi vida, ilumíname, condúceme. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven. En el nombre del Señor. Del Señor. Bueno, querido oyente, llamemos al Espíritu. Ahora sí te invito a que tú lo llames, pero desde tu corazón, que sea Él que esté en tu corazón actuando. Ya escuchamos la canción, ya le pedimos, por eso te decía que te unieras al Espíritu Santo. Acuérdate que todo lo que hagamos en el nombre de Jesús, Él nos lo concede. ¿Qué quieres que haga por ti? Es una cita que vamos a leer ahorita en el transcurso del programa, pero en este momento que te estoy invitando a que ores, a que te encuentres con Dios, pídele lo que tú necesites, dialoga con Él, háblale, escúchalo, pero sobre todo saca lo que tienes en el corazón. Muchas veces colocamos oraciones que ya están escritas por el Papa, por el obispo, por el sacerdote, por el amigo, por el librito. Eso está muy bien, porque a veces nos ayuda a conectarnos con Dios, pero es mejor que tú saques lo que tienes adentro del corazón. O sea, yo no puedo llegar donde mi mamá, donde mi amigo, donde mi primo, donde mi novia con un papel escrito por otro. Exactamente. Lo más importante de la oración es lograr establecer un diálogo. Y cuando yo leo un librito o leo una oración, pues no estoy estableciendo un diálogo, simplemente estoy repitiendo una oración. La oración sí, muy bien, me pone en un estado especial para entrar a comunicarme con el Señor. Pero si yo no establezco esa comunicación, si yo no comienzo por saludarlo, si yo no comienzo por reconocerme frente a Él y decir que soy un pecador, reconocer la gloria del Señor y empezar un diálogo tierno con Él, un diálogo donde le directo. cuento, exactamente, donde yo lo veo a Él frente a mí como una persona real, porque Cristo fue una persona real, y le empiezo a contar todos mis problemas, como se los cuento a ese gran amigo que tengo o a esa gran amiga con la que comparto muchas situaciones de mi vida. ¿Cuál es la diferencia? Que las cosas que yo no le puedo contar a mi amiga, sí se las puedo contar al Señor, porque Él ya las conoce.
Todos esos secretos grandes que guardamos en el alma, Él ya los conoce. Entonces el diálogo con el Señor es un diálogo abierto, es un diálogo tranquilo, es un diálogo relajado, es un diálogo muy especial. Y llega un punto en donde cuando uno guarda silencio, el Señor comienza a uno a hablarle. Pero a veces no nos damos el tiempo para que eso ocurra y nos levantamos de la oración. Y qué triste que lo hagamos, porque el Señor quiere hablar con nosotros, el Señor quiere mostrarnos cuál es su voluntad sobre nosotros, Él quiere guiarnos. Y es bien difícil llegar a ese estado en donde podemos escuchar al Señor y sentir esa paz que viene de Él, donde decimos, el consejo que el Señor ha puesto sobre mí me ha dado tranquilidad, me ha dado paz, y sé exactamente qué debo hacer en esta situación que tengo, o en aquella situación que se está dando, o en la enfermedad de mi hermano, de mi papá, de mi mamá, bueno, en todas esas circunstancias de las cuales hemos hablado en estos programas que se presentan dentro de las familias y dentro de las relaciones. Entonces, querido oyente, no te despegues del Espíritu Santo, no te despegues nunca de lo que el mismo Espíritu te pone en el corazón. Muchas veces le hablamos a Dios con palabras, otras veces le hablamos con el corazón. Sea como sea que tú le hables, quédate siempre pegado a Él y escucha lo que Él va a decir a tu interior. Esta semana hemos estado hablando de sanación. Toda la semana hemos estado hablando de sanación, cómo es que el Espíritu, cómo es que Jesús, porque lo hemos tomado desde los pasajes donde Jesús sana paralíticos, sana ciegos, sana mujeres de flujo. Exacto, y en el Evangelio hay muchas cosas que demuestran que Dios que Jesús es un verdadero Dios, ¿no? Exactamente, que es generoso, incluyendo la sanación del cuerpo físico. Del cuerpo, sí, porque a él le importa el alma, pero ahí, importándole el alma, que es lo que realmente se va a rescatar, para él es importantísimo el cuerpo físico. Claro, porque es que el cuerpo físico está muy conectado con el alma. En el ejercicio de la semana nos dimos cuenta que muchos pecados pueden llegar a derivar en enfermedades físicas. No todos los pecados derivan en enfermedades físicas y no todas las enfermedades físicas son consecuencia de pecados. En algunas situaciones, cuando uno entra a hablar con las personas y a indagar qué cosas han ocurrido en su vida y por qué está en este momento en un estado de enfermedad, y en la oración el Señor revela y muestra que hay conexión entre el pecado y la enfermedad. Por ejemplo, personas que se han aislado de muchas personas que no quieren volver a hablar con ellos por ira, bueno, cuántas situaciones se presentan. Y escuché el testimonio de una persona que duró 30 años sin hablar con una persona en su vida. Y resulta que llegó un punto en que no podía dormir, en que vivía angustiado, sentía delirio de persecución. Bueno, una serie de situaciones muy complicadas que el Señor mostró que era por exactamente no tener el diálogo con esa otra persona. Esta persona entró en un proceso de perdón, de restablecimiento de una relación de diálogo y milagrosamente se curó. Entonces muchas situaciones se presentan así. Ahora, cuando la enfermedad es física, el Señor nos permite enfermedades físicas para que lo reconozcamos a Él, para que nos demos cuenta que Él tiene la gloria y que Él es el verdadero médico. Para mostrar la gloria de Dios. Claro, ahora debemos entender algo muy importante, y es que el Señor tiene instrumentos en medicina y que el Señor tiene dispuestos para la humanidad con base en el conocimiento que le ha dado los medicamentos. Entonces no podemos hacer a un lado todas estas cosas, ¿no? Claro, de hecho el Eclesiástico 38 dice que cuando estés enfermo ve al médico. Claro. Y no se automedique, que es lo que pasa con los colombianos, ¿no? Que nos tendemos encanta a automedicarnos. O ir a preguntarle a alguien que tuvo los síntomas parecidos que le dieron para nosotros. Bueno, pero todo esto tiene que ver con un ejercicio de la dificultad para llegar a los médicos actualmente, ¿no? Pero lo que el Señor sí tiene claro es que Él ha dispuesto personas para eso, de la misma manera que ha dispuesto servidores para recuperar los problemas que tiene el alma, las enfermedades que tiene el alma. ¿Cuáles son las enfermedades que tiene el alma, queridos hermanos? Pues son precisamente los pecados que nosotros tenemos dentro. Cuando yo tengo pecados de infidelidad, cuando tengo pecados de egoísmo, cuando tengo pecados de mentira, muchas veces eso deriva en daños físicos, en deterioro de la salud. En cada persona se manifiesta de maneras diferentes, pero en algunas personas puede llegar a ser un cáncer, en otras personas una dolencia digestiva, en otras personas, por ejemplo, dolencias en el hígado. Entonces, cuando nosotros buscamos esa ayuda espiritual, en poco tiempo nos vamos dando cuenta que todas esas dolencias físicas pues han empezado a ceder y se han recuperado en la mayoría de los casos. Entonces, por eso les decimos, queridos hermanos, que muchas enfermedades que se presentan en el cotidiano de nuestra vida podrían ser consecuencia de una muy inadecuada vida espiritual. De una falta de confesión, ¿no? De falta de confesión, de una falta de humildad, de
Yo diría que tal vez reticencia a presentarnos en el Santísimo, a orar, de recibir esa Eucaristía, que la Eucaristía es la oración de sanación por excelencia, porque allí es donde reconocemos al Señor, le pedimos perdón, tomamos el alimento de la palabra, porque la palabra nos enriquece de manera espiritual, pero también tomamos el alimento del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es un alimento físico, que de alguna manera influye sobre el cuerpo. De hecho, nosotros lo vemos de una manera muy sencilla, y es que la alimentación de cada país tiene consecuencias directas en la forma física de las personas. Sí, sí, sí. Entonces notamos que hay países donde las personas simplemente no suben de peso, pero en otros lo hacen. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos parte de nosotros lo que comemos, ¿sí? Claro. Dentro del cuerpo de nosotros queda un pedacito o una fraccioncita de lo que comemos. Ahora, si nosotros comemos el cuerpo y la sangre del Señor, pues poco a poco ese cuerpo y esa sangre lo vamos a ir incorporando en nuestro cuerpo, y nos vamos a ir llenando del verdadero espíritu, y nos vamos a ir enriqueciendo de ese alimento que es el cuerpo y la sangre del Señor. Eso va a formar parte de nosotros, y eso nos va a llevar a un camino de santidad. Entonces seguramente algunos de los que nos están escuchando está enfermo en este momento. Tranquilízate. Habíamos dicho esta semana en un ejemplo que dábamos, cuando tú estabas en el colegio, se te perdió la lonchera, y eso era un problema. Era una tragedia. Tremendo, era una tragedia, sí. Ya después uno va creciendo y llega a la universidad y se lleva algo de comer, se le pierde eso y no importa, no come, o alguien le regala, bueno, a usted eso no le importa. Se soluciona de otra manera diferente, Exacto. No hay angustia. Pero el problema es el mismo, se perdió lo de comer, la lonchera, ¿sí? Así es. Pero así mismo pasa con Dios. O sea, en la medida que tú vas volviéndote más maduro, los problemas son más difíciles. Más complejos. Más complejos. Pero para Dios, todos los problemas son iguales. O sea, tú puedes estar en tu casa enfermo y decir, no, eso es un problema difícil. Pero puede que haya otro que esté enfermo y sin trabajo y es más difícil según el problema. Pero puede que haya otro que esté fuera del país, sin empleo y enfermo, y ese problema parece imposible. Y además solo. Totalmente solo. Y parece imposible ese problema. Uh-huh. Pero ¿qué sucede? Para Dios todos los problemas son exactamente igual. A Dios no le importa, a Jesús no le importa sanar una gripa o sanar un SIDA. Para Él, sí, Jesús. Es una sanación. Sí, eso no importa. De hecho, lo vamos a ver en las lecturas que vamos a tomar hoy, que Él simplemente toma una palabra, presenta una acción y espera la fe que la persona tiene. Esa es la diferencia, la fe. Es la fe. La fe es la que marca la diferencia en una sanación. Imagínate cuando Jesús... No el tamaño del problema, ¿no? No, y debemos demostrarle a Dios, no le hables a Dios o sea, ¿cómo explicarlo de una manera bonita? No te pongas a pensar en lo grande que es tu problema, no le cuentes a la gente qué grande es tu problema, más bien cuéntale qué grande es tu Dios. Dios puede hacer lo imposible. Yo les comentaba un testimonio que leí de este señor predicador católico que se llama Neil Vélez, se llama él. Uh-huh. Y a él le preguntaban qué era lo más impresionante que él haya visto en las sanaciones que Dios le ha permitido ver en la gente que él ora. Y él decía, mira, lo más impresionante fue que una señora se acercó y le faltaban 4 pulgadas en una pierna. Después de la oración se le sumaron las 4 pulgadas, las piernas quedaron iguales. Pero es que lo vamos a ver aquí en el ciego de Siloé. El Señor puede volver a rehacer las células y reacomodar el cuerpo de acuerdo a su decisión total y completa. Exacto. Entonces, mira, hemos dicho que las enfermedades muchas veces van por una consecuencia del pecado. Uh-huh. Quiero invitarte a que si tienes la Biblia, querido oyente, o si tú estás en un momento de trabajo, coloques mucho cuidado a este programa, porque todos estamos enfermos, unos del cuerpo y otros del alma. La peor enfermedad que tenemos es la enfermedad del pecado. Esa es la que hay que erradicar. Puede que usted muera sin un riñón, puede que usted muera sin la vesícula, sin el apéndice, que le hayan trasplantado el corazón, puede que haya sea lo que sea. Pero es mejor que usted entre así al reino de Dios, sino que entre completico al infierno. Al infierno. Entonces, colócale bien cuidado. Así tú digas, no, yo no estoy enfermo de nada. De pronto lo que está aquí te va a ayudar para ayudarle a tu hijo, a tu esposa, a tu novio, a tu amigo cuando esté enfermo o cuando tú caigas en una enfermedad. Sí, lo hemos dicho. Yo tengo 2 opciones. O me preparo antes de tener una enfermedad para comprender qué es lo que está pasando, y cuando yo esté en la enfermedad, pues tenga cómo darle camino a la vida espiritual en la enfermedad, darle gloria a Dios y preguntarle al Señor, Señor, esta enfermedad que tengo, ¿para qué me la permites? No preguntarle por qué yo estoy enfermo y los demás están sanos. Es una beligerante pregunta, porque es lo que normalmente hacemos cuando estamos como en la agresiva, mitad. ¿no? Claro, cuando estamos en la mitad de la enfermedad le decimos al Señor, pero ¿por qué yo y no los demás? No, hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿para qué permitiste esta enfermedad en mi vida? ¿Me hace falta oración?
¿Me hace falta escucharte? ¿Hace falta oración en mi familia? ¿Qué es lo que debe cambiar en nuestras vidas, Señor? Sí. ¿Nos hace falta fe? ¿Me hace falta fe a mí? Entonces todas estas preguntas son las que debemos hacernos durante un proceso de enfermedad. Entonces, mira, los voy a invitar a que coja su Biblia si es posible, y si no la tienen, simplemente ponga cuidado. Vea, está en el Evangelio de Juan. Todo lo que vamos a leer está en los Evangelios. Vamos a tomar solo los evangelios. Solamente los Evangelios. Entonces está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9. Y ya que estamos hablando de que muchas son por consecuencia de un pecado, fíjate lo que es esta lectura. Dice: Jesús vio a un hombre que había nacido ciego, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por sus propios pecados? Jesús le contestó: ni por su propio pecado ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día tenemos que hacer el trabajo del que me envió, pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y untó con él los ojos del ciego. Luego le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuántas veces de pronto a ti te han dicho: eso es culpa de su mamá, eso es culpa de no sé qué, eso es culpa suya, eso es culpa... No. Dice acá, no es ni culpa de su papá ni de su mamá, es para que se vea la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Actúa. Y si usted está en una cama y dice: ¿cómo actúa aquí en la cama? Ábrale el corazón a Dios, entréguele esa cruz a Dios. Cuando usted tiene una cruz muy pesada y se la entrega a Jesús, puede pasar dos cosas: o se le quita la cruz, o se le cambia la cruz, se le quita, digamos, la enfermedad en este caso. El peso de la cruz. Se le quita la enfermedad, o usted recibe una fuerza sobrehumana para cargarla. Entonces yo he visto gente que es muy enferma, muy enferma. Y tienen un semblante de paz, de tranquilidad. Paz, y son felices. Y yo le he preguntado a un señor, le dice: ¿y usted por qué está tan feliz con esa enfermedad? Y dice: porque es que yo acá puedo orar por mis hermanos tranquilo. Y dice: ahí va en camino a santidad. ¿Sí? Más de otro estaría desesperado, gritando, sí, vociferando, quejándose. Fíjate que Jesús, aquí en este pasaje hay cosas curiosas. Primero, lo que ya dijimos, es para ver la gloria de Dios. Y cuando Jesús vio al ciego, en el versículo 6 dice que escupió en el suelo y con la saliva hizo un poco de lodo y lo untó en los ojos del ciego. Nosotros en la semana hacíamos un paralelo de esta situación, mostrando cómo Jesús muestra que es el verdadero Dios. Porque en este sencillo párrafo, Él nos está mostrando una recreación muy interesante del Génesis. Porque el hombre fue hecho ¿de qué? De barro. De barro. Entonces, ¿los ojos del hombre de qué tenían que ser hechos? De barro. De barro. ¿Quién creó el hombre en ese momento del Génesis? Dios. Dios. ¿Quién le pone ojos a este hombre? Jesús. ¿Y por qué Jesús lo manda a lavarse en la piscina, al estanque del enviado? Porque Él era el enviado. O sea, era un mensaje, primero para la humanidad, para mostrar que Él era verdadero Dios. Y segundo, para los fariseos que lo acompañaban, para que entendieran los signos del Génesis que Él estaba recreando en ese momento frente a ellos. Y no los entendieron. Dudaron. Se preguntaron por qué. Ahora, si yo traigo este texto al día de hoy, ¿cuántos hermanos han sido sanados? Y por cuenta de las preguntas y de los interrogantes de los familiares, pierden la fe y vuelven al estado de enfermedad. Mira, una cosa importante que rescatar acá, cuando Jesús sana al enfermo, a mí me gusta ponerme en el papel de la gente como de espectador de ese momento. Porque yo creo que en ese momento tuvo que haber sido tan impresionante el suceso que uno no cae en cuenta de lo que estamos diciendo. O sea, yo creo que si yo hubiese estado ahí, vio ¿Y por qué? ¿Y de dónde? Y yo no me pongo a pensar, pues fue barro, es que en el Génesis, no, yo creo que... No, en ese momento seguramente no lo hubieran entendido. Nosotros aquí lo podemos ver porque estamos comparando dos épocas con una distancia muy grande, pero en ese instante estando allá de pie, hubiera sido muy difícil. Pero eso nos lleva a una enseñanza. Cuando tú tengas un milagro de Dios, obviamente que uno en el momento se emociona, eufórico, y grita y alaba a Dios, y mejor dicho, la gente dirá: uy, usted se volvió loco ¿sí? Pero después, cuando le pase la euforia, piense: ¿qué fue lo que hizo Dios? Pídale a Dios que le dé ese discernimiento de saber qué fue lo que hiciste, para poder usted entender bien la obra.
Porque a veces nos quedamos en el milagro, ay, conseguí trabajo, gracias a Dios lo hizo. Y oiga, pero ¿cómo fue el cuento? ¿Quién fue? ¿Cómo fue que Dios hizo? Y usted va a empezar a ver cómo es que Dios actúa. Dios te puede decir, te doy trabajo, y dice, pero no consigue nada. Pero hermano, pero espere un momentico que Dios tiene que actuar. Dese cuenta que Jesús se demoró. ¿Cuánta saliva tuvo que haber usado Jesús para hacer barro? No sabemos. Y esa preparación tuvo que haberse tomado un tiempo. Yo creo que pues imagínese, usted ponga a escupir en la tierra a ver cuánto necesita para hacer lodo. Desde el deseo del hombre para ser sanado hasta el momento en que se lava los ojos, tuvo que haber pasado mucho tiempo. Claro. Póngale 1 hora por bajito. Y usted le pide a Dios algo y quiere que sea ya. Y todo es en el tiempo de Dios. A veces no entendemos que Él tiene que tomarse el tiempo para preparar el barro. Sí. Tiene que escupir la saliva y tiene que conseguir la arena para hacer el barro. Entonces Y queremos y trabajo, untársela, pero no le damos tiempo al Señor para que cree una nueva plaza de trabajo en la empresa que te va a recibir, y eso tiene un proceso administrativo humano. No es que los papeles van a aparecer firmados y la necesidad va a aparecer enfermada en un momento, en un instante, y apenas tú te levantas del Santísimo va a llegar una llamada al celular a decirte a ti que acaban de ver tu hoja de vida y que necesitan hacerte una entrevista mañana. Sí. No ocurre de esa manera. El Señor tiene que ir disponiendo todas las cosas para que se vayan dando en el tiempo que es necesario que se den. Exactamente. Para Dios no hay nada imposible, porque también algunos ya dirán, pero sí lo hizo de un instantáneo con varios. Sí, es que depende la fe de cada persona y depende la voluntad de Dios. Porque Jesús pudo haber dicho, vea, y ya. Pero él no, él se tomó un tiempo para demostrarnos que todo lleva un tiempo. De hecho, en el Génesis dice que Jesús descansó en el 7º día. Así es. Y mira también que Él dice que Él hace este milagro para mostrar que Él es luz del mundo. O sea que es un mandato que hace Yahvé sobre la acción de Jesús. Es decir, Él está cumpliendo la voluntad de Yahvé. Está dándole cumplimiento a la palabra de los profetas. Y él dice, él viene a dar luz, dice en Mateo 5 que él es la sal y la luz del mundo. Yo vengo a darles luz y que todo el mundo vea la luz. Y los ojos, que es lo que reciben? Luz. Luz. Entonces él le pone luz a los ojos. Entonces, querido oyente, si usted piensa que está enfermo o cree que está enfermo por algún pecado suyo, bueno, tal vez de pronto usted cometió algún pecado. A mí una vez me pasó que un señor dijo que ore por mí que estoy enfermo de cáncer y yo no sé por qué Dios me castigó. Y yo empecé a preguntarle, y un día le pregunté, ¿y usted algún día fumó? Dijo, sí, 20 años. Pues no, hermano. Sí, se le olvidó contarnos un pequeño detalle. En el pulmón, no. Pues imagínense, a ver, ¿a consecuencia de quién era? Claro, no haber entendido que el cuerpo era el templo del Espíritu Santo y agredirlo, pues obviamente lo pone en una condición de pecado bastante difícil. Entonces es una invitación para que así tú pienses que es imposible, Dios hace todas las cosas nuevas. Todo lo hace nuevo Dios. Yo he visto parejas que se han sanado de situaciones bien difíciles, ¿no? De divorcios de años ya. Y sí, una vez yo canté una vez unas bodas de, ¿cómo se llama eso? Cuando se vuelven a casar, ¿cómo es que se llama eso? De renovación. De votos. renovación matrimonial. Ellos se han separado, cada uno tuvo un hijo por otro lado y se reconciliaron y se casaron. Eso fue un proceso tremendo, pero me impactaba el testimonio. Y lo bueno era que él cargando el niño de ella, con la que tuvo con él, y ella también con el otro. Fue bien bonito ese momento, bien chévere. Pero yo no pensaría que son condiciones que no deberían darse, ¿no? Pero a veces como el hombre no sigue la voluntad de Dios sino su necedad. Su necedad, sí. Y a pesar de la necedad, si el Señor lo tiene a usted para estar con esa persona, con esa mujer, pues las cosas se van a dar. Y ahí sanó algo que es más difícil, que es la herida del corazón. Porque usted se puede golpear y se aplica un paliativo, una crema, una pastilla, ungüento, alguna vaina, pero cuando usted está herido del corazón, ¿usted qué se aplica? ¿Dónde se lo aplica? La única forma es mantenerse en oración. Sí. La oración es lo único que puede acercarse al corazón de una manera tan parecida como el ungüento a la piel. Entonces, de pronto algún oyente está escuchando y dice, no, es que mi enfermedad no es física, sino es del alma. Tengo el corazón roto por alguna infidelidad o no sé. Por alguna situación, por algún abandono, por muchas situaciones. Entréguese a la oración, Dios puede todo y Dios está contigo. Tú nunca estás solo. Él transforma todo. Ahora, cuando tú ores, tienes que creer que ya recibió lo que tú pides. Ahí es donde está la fe. Entonces vamos a dejarlo con esta canción de fondo un momentico para que usted reflexione y pueda como que digerir rápido lo que estamos diciendo y continuamos en unos segundos. La Virgen María, la
presencia de Dios. Entonces sentiremos con la Virgen María la presencia de Dios. Te entrego mi rosario, Madre Santísima, sabiendo que tú me escuchas y atiendes a mis peticiones. Yo sé que estás conmigo y me ayudas cuando más te necesito. 50 rosas ofrezco todos los días por mis problemas, las dejo sobre el altar. 50 rosas sobre el total de mi rosario, que rezo con fervor, con todo el corazón, a la Madre de Dios. Que rezo con fervor, con todo el corazón, a la Madre de Dios. La Virgen con su mirada contempla mi devoción. Unidas tiene sus manos, me invitan a la oración. Cuando apreciamos la bendición que del rosario, entonces sentiremos con la Virgen María la presencia de Dios. Entonces sentiremos con la Virgen María la presencia de Dios. Sois la sal que puede dar sabor a la vida. Sois la luz que tiene que alumbrar, llevar a Dios. Regresamos a tu programa Sal y Luz del Mundo. Qué bueno es estar aquí. Bueno, querido oyente, yo creo que ya a usted ya ha podido recapacitar en qué es lo que estamos hablando en este momento sobre la sanación. ¿Cuántas veces hemos culpado a Dios de cosas que Él no tiene la culpa? Mira que San Francisco de Asís una vez decía que para perdonar debemos primero que todo perdonar a Dios. Cuando dijo esa frase se formó un problema en ese convento. ¿Cómo así que perdonar a Dios? Y San Francisco decía, no porque Dios haya hecho algo malo, sino porque tú lo culpas de cosas que sucedieron en tu vida. Entonces, se murió su abuelito y culpa de Dios. Claro, porque Dios es el que deseó que se fuera. Exacto. Entonces, mi mujer se fue o me abandonó, mi hijo perdió el año, bueno, cualquier cosa, culpa de Dios. O mi hijo me maltrató, porque a veces una palabra de los hijos maltrata a los papás durísimo. Claro. Yo creo que un hijo no tiene en su mente la magnitud de golpe que le puede dar a un padre con lo que dice. O con lo que hace. O con lo que hace. Y uno dice, culpa de Dios. No, no es culpa de Dios. Entonces perdona a Dios. No porque haya hecho algo malo, sino porque tú lo culpas de cosas que Él no hizo. Entonces de pronto tú estás enfermo en este momento y tú estás diciendo, culpa de Dios. No es culpa de Dios. Más bien ubícate en un estado de reposo. Calma, sosiega tu espíritu y empieza a decirle a Dios, bueno, Señor, ¿tú qué quieres conmigo? ¿Qué debo aprender con esta enfermedad? ¿Cuál es el propósito que tiene esta enfermedad en mí? Queridos hermanos, debemos cambiar la manera en que vemos la enfermedad. La enfermedad en nuestra vida no es un castigo. Dios no nos impuso un castigo. Dios nos está poniendo en nuestro camino una oportunidad para acercarnos a Él, una oportunidad para hacer un ejercicio de introspección y darnos cuenta qué hemos hecho mal en nuestra vida, qué hábitos tenemos mal,
qué cosas hemos dialogado o hemos peleado con alguien y nos están afectando. Nosotros nos hicimos daño mutuamente con la palabra y esto derivó en enfermedades físicas. Sí. Bueno, vamos a invitarlo a usted a que nos acompañe en el Evangelio de Marcos. Entonces, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, desde el versículo 46. Vamos a ver otra historia de otro ciego. Usted dirá, pero es que no hay más historias ¿o qué? Solo ciegos. No, lo que pasa es que son muy significativas y son muy relevantes y ambas tienen una particularidad. Démosle paso a la lectura para que lo podamos entender. Mira lo que dice. Llegaron a Jericó y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba todavía más: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Entonces Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, te está llamando». El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, quiero recobrar la vista». Jesús le dijo: «Puedes irte, por tu fe has sido sanado». En aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira que aquí hay dos cosas interesantes. En la primera lectura fue el Señor quien reconoció al ciego y actuó. Aquí es al revés. Aquí es al revés. Aquí el ciego busca al Señor para recibir la bendición. En la primera historia el Señor sana al hombre de acuerdo a su fe, pero le pide que tome una acción. Y el mismo Dios actúa, ¿no? Hace barro. Exactamente, él hace barro y le pide al hombre que vaya y se lave los ojos. Aquí es el ciego quien da un brinco, salta donde el Señor y le pregunta, el Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Y él dice, que yo recobre la vista. Hay una acción, hay una oración, hay una petición. Entonces siempre en la enfermedad, cuando estamos en esa situación, debemos tomar la acción de decirle al Señor, Señor, cúranos, pero si nunca se lo decimos, Él no. Hay una cosa que en esta historia es relevante. Cuando usted lee las sanaciones de Jesús, o las parábolas o cualquier cosa, usted ve que en muy poquitas se dice el nombre del enfermo. Por ejemplo, dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro, pero nunca dice cómo llamaba a la señora. Sí. De pronto para que no se burlaran en un futuro. Entonces vea que aquí dice que el ciego se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Es alguien reconocido, el ciego Bartimeo. Es como cuando uno se acostumbra en el barrio de uno a ver un camincito, un mendigo, uno dice, sí, ese no hace nada, tranquilo. Sí. Es igual, pudo haber sido eso. Pero fíjate que aquí hay una acción que toma Bartimeo. O sea, el ciego, estando ciego, ¿qué hace? Grita. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. No se limita por esa condición anormal que tiene para llamar la atención de Jesús. Exactamente. ¿Usted le ha gritado a Jesús o se ha ido donde los brujos, se ha ido donde los que hacen hechicería, se ha ido donde... ¿Usted a quién ha llamado en su angustia? ¿A quién ha apelado? ¿Usted a quién llama en su angustia? Porque es usted muy fácil ser enfermo y llamar a cualquiera. O estar enfermo y llamar a Jesús. Eso es diferente. ¿Cuántas veces antes de partir usted, por ejemplo, a una clínica, se pone en manos del Señor y le dice, Señor, te entrego mi enfermedad y te pido que ese médico que me va a atender pues esté iluminado por el Espíritu Santo y que esos medicamentos que me va a formular sean enviados por el Espíritu Santo para que realmente mi enfermedad sea recuperada? Yo pongo toda mi fe en ti. ¿Cuántas veces lo hacemos? Y mira, cuando tú estés tomando tu medicamento, porque los medicamentos son hechos por Dios, hay gente que dice, no, la medicina es mentira, los psicólogos es mentira, todo es mentira. No, eso no es mentira, porque entonces viviríamos en una mentira. Por esas personas tenemos descubrimientos muy adelantados y podemos ayudar a muchas otras personas. Entonces, si a usted, por ejemplo, si fuera mentira, usted no se toma un Alka-Seltzer y no se sanaría el estómago. Exactamente, mira, nosotros debemos entender que muchas cosas que hay en el mundo es porque Dios las ha permitido. Porque Dios le ha dado al hombre el entendimiento y el conocimiento para hacerlas y para desarrollarlas. Y ha sido para bienestar de toda la humanidad. Diferente es cuando usted dice, no, mejor me quito esto y me pongo esto y me vuelvo mujer o me vuelvo hombre. No, eso son otras distorsiones muy diferentes. Pero fíjate que aquí el ciego, cuando la gente le dice, ánimo, levántate, te está llamando, el ciego, en el versículo 50 dice que el ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó. Mira qué curioso esta historia, porque es que el ciego, estamos en el versículo 50, el ciego está tirado en el piso gritando, la gente quiere que el ciego se calle y él sigue gritando. Cuando le dicen Jesús te llama, él pega un brinco. No es solamente la acción de brincar, sino que usted ponga el papel del ciego. Obviamente pues no ve nada, pues obvio, pega un brinco en fe.
porque pudo haberse estrellado contra un árbol, pudo haber sido contra una persona, pudo haber sacado un hueco, una piedra. Él brinca en fe a quedarse encima de Jesús. Yo imagino que toda la gente estaba gritando, cállese, cállese. Yo creo que cuando él estuvo frente a Jesús, él aparte que era ciego, se hizo el sordo. Para que la gente, para que no se confundiera con lo que la gente le gritaba, ¿sí? Pues claro. Entonces, para poder escuchar solamente la voz del Señor. Claro, yo creo que ahí sí, aparte de ciego, se hizo el sordo, pero empezó a escuchar y tuvo una acción, saltar. Se botó al vacío y empezó a escuchar a Jesús. Tú has saltado, tú te has botado al vacío, tú te has puesto en la presencia de Dios, pero confiando en Él, o simplemente está ahí, pues sí, Señor, si usted quiere darme la sanación, pues sí es posible que usted quiera. No, es que no es, sí es posible, depende de la fe suya. Es que recordemos que el Señor dice, todo lo que pidan en fe, asúmanlo ya dado a ustedes. Como que el Padre ya se los entregó, esa es la fe. Mira, haciendo un paréntesis, ahí mismo en Marcos 11:24 dice, dice Jesús, les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. La gente no recibe lo que pide porque no cree. Porque no cree. Crea y verá, el poder de Dios es inmenso, uno no se imagina hasta dónde llega Dios. Entonces, el ciego pega un brinco en fe y se para delante de Jesús y Jesús hace una pregunta que parece como ilógica. ¿Qué quieres que haga por ti? Cualquiera, pues a ver, pues lo ve ciego. Pero sí, es correcta esa pregunta, porque puede querer muchas cosas. Aunque Cristo sabe que quiere, ¿sí? Nosotros, él quiere que nosotros le digamos, yo quiero esto, yo quiero ver, yo quiero recuperar mi movilidad, yo quiero recuperar mi hígado, yo quiero recuperar mi corazón, yo quiero recuperar mi mente y mi cerebro. Sí. Hay que decirle al Señor qué quiero. Ahí es donde está la oración. Claro, con la precisión que necesito. Fíjate que ese momento, ahí donde se dice un diálogo, la oración es un diálogo. Ahí el ciego dialoga, Bartimeo dialoga con Jesús. Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y la respuesta del ciego es perfecta. Maestro, le dice maestro, quiero recobrar la vista. Él no le dijo, quiero tener plata. Yo imagino que si Jesús se le presenta a más de uno en este momento, ¿qué quieres que haga por ti? Y uno dice, no, uy, yo creo que si necesita trabajo, le dice, no, yo quiero viajar a Europa, yo quiero conseguir una mujer, No, pida lo que necesita ahorita, ahí, ¿qué quiere? O sea, eso no es como la lámpara de Aladino. No son 3 deseos, es uno. ¿Qué es lo que necesitas hoy? ¿Qué quieres que haga hoy yo por ti? ¿Qué quieres? Y que realmente pídalo con fe. Cuando Bartimeo arroja la capa y pega el brinco, quiere decir que se desprende. ¿Por qué? Porque en esa capa ahí guardaba las monedas, ahí guardaba, o sea, es como... Abandonó totalmente su limitación de ver. Dijo, no regreso a esta capa y no regreso a este lugar. Tú has abandonado esa limitación que tienes en este momento de quedarte en esa cama postrado enfermo o de estar en ese trabajo que te aburre. ¿O cuál es la limitación? Bota la capa, da un salto en fe hacia Jesús. Fíjate que en algún momento yo explicaba que somos como en la piscina, cuando uno aprende a nadar, uno está agarrado al borde de la piscina y con la otra mano está remando. Sí, así es en la vida espiritual. Sí. Suéltese del borde y aventúrese y verá que Jesús es el flotador que lo lleva por el mar abierto. Mira que también la pregunta que viene aquí es, ¿cuántos que hemos recibido oración de sanación o hemos recibido la imposición de los óleos de la enfermedad, para recuperación de la enfermedad, realmente damos ese salto y decimos no regresamos a la enfermedad? O sea, si yo estoy enfermo, tengo una condición, por ejemplo, en mi sistema circulatorio, en mi corazón, y recibo la unción de los enfermos, ¿cuántos de nosotros digo yo en fe estoy sano y por Cristo Jesús estoy sano? Y aunque siga tomando mis medicamentos, en pronto el médico se dará cuenta que ya no los necesito. Sí, ¿cuántos? Ninguno. Muchas veces ninguno ni siquiera se levanta y dice, le da la victoria al Señor. Simplemente seguimos ahí apoltronados. Yo hablaba en la semana y dice, hay 2 actitudes para poder recibir la bendición del Señor. Y es poner la cara como en el primer ciego que tuvo para dejarse untar los barros y luego tomar la decisión de ir a lavarse las manos. Nosotros a veces queremos sanados, pero lo que hacemos es quitar la cara para que el Señor no nos pueda colocar el barro. Y a veces después de mucho haberlo logrado, no vamos hasta el estanque de Siloé para lavarnos. Porque nos da pereza, porque nos da tristeza, porque no sé qué, porque siempre encontramos un porqué. ¿Será que sí? Sí, esa es la otra. ¿Será que sí? Voy a ver, ¿será que? No, diga yo ya veo y levántese y lávese esos ojos. Por eso les digo, a veces personas que están postradas en una cama del Señor después de la oración dice levántate y camina y siguen acostados. Sí. Sí. Consintiendo la enfermedad, disfrutando el dolor. Levántese, dele la victoria a Dios,
báñese y tómese un buen alimento. Levántese. Levántate. Mira, vamos a tomar otro ejemplo de enfermedad. Está en Mateo 9. Vamos a leerlo desde el 18 para que tú lo entiendas. Dice, mientras Jesús le estaba hablando, un jefe de los judíos llegó, se arrodilló ante él y le dijo, se arrodilló. Aquí muchos oran de pie. Bastantes oran de pie. Mi hija O acaba... acostados. Sí, acostado. De esto se arrodilló y le dijo, mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a la vida. Una fe terrible la de ese señor, una fe inmensa. Jesús se levantó y acompañando de sus discípulos, se fue con él. Entonces una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar la capa, quedaré sana. Pero Jesús se dio la vuelta, vio a la mujer y le dijo, ánimo, hija, por tu fe has sido sanada. Y desde aquel mismo momento quedó sana. Cuando Jesús llegó a la casa del jefe de los judíos y vio que los músicos estaban preparados ya para el entierro y que la gente lloraba a gritos, les dijo, sálganse de aquí, pues la muchacha no está muerta sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir. Luego entró, tomó de la mano a la muchacha y ella se levantó. Y por toda aquella región corrió la noticia de lo que había pasado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Son 2 ejemplos de sanación en unos solos versículos. Nosotros habíamos leído la historia y yo no había notado algo. Él sacó a todos los que no tenían fe. Sí. ¿Cuántas veces nosotros en una enfermedad sacamos a todas las personas que no tienen fe alrededor de nosotros? Haciendo una exégesis bíblica, dice que él sacó a los músicos que estaban preparados y la gente que lloraba a gritos. En los entierros, eso es parecido a la costa. Hay una canción de César Mora que dice que quiero morirme de manera singular, porque él cuando fue a cantar en un concierto se murió el alcalde, el no sé qué de allá, y lo enterraron con tremenda fiesta. Y allá esa es la cultura. Los entierros son con unas parrandas tremendas. En la época de Jesús pues tampoco eran parrandas vallenatas porque no existía todavía el vallenato, pero sí llevaban músicos. Y eso era una fiesta realmente. Pero contrataban gente para que llorara, las lloronas. ¿Cuántas veces en tu familia no están contratadas, pero llegan a llorar? Llegan a decir, ay, pobrecito. Mire ay, cómo tiene la cara. Ay, está acabado. Ya no sé. así Ya no fue es el vecino y se murió. Sí. A esos hay que sacarlos, hermano. Entonces, disimuladamente dice que Jesús... Venga, ¿cómo Y fue si que tú lo eres sacó? uno de los que te gusta hacer eso, no vuelvas al lecho de los enfermos. Mira que dice, Jesús les dijo, sálganse de aquí, pues la muchacha no está muerta sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir. No dice que él gritó, que los cogió el látigo, no, los hizo salir. Usted se ha educado y sáquelos de buena forma. Mire, por ejemplo, el enfermo necesita descansar, por favor, sálgase. Sí. Gracias por su visita, Sí. me siento agobiado, quisiera Exacto. descansar. Vea, hoy ha venido mucha gente, quiero dormir, por favor, déjeme solo. Sí. Ya, listo. Ya lo sacó de una manera efectiva. Así tenga que de pronto tener una mentira piadosa, pero usted saque a esa gente y empieza a llamar a Dios. Mete a la gente que tiene fe. Entre en su casa a la gente del grupo de oración. Entre al padre para que le unja al enfermo. Para que sí, le dé la unción del enfermo. Exacto, usted mismo únjalo con aceite bendito. Entonces usted únjalo y ore por el enfermo. Traiga a la gente que tiene fe y usted va a ver. Vea, yo he escuchado gente que se ha levantado de comas, que se ha levantado de muerte cerebral. Escuché una señora que oraron por ella y se levantó de ese supuestamente muerto. Pues sí, estaba muerta Sí. clínicamente, cerebralmente, porque el cuerpo seguía andando, pero siguió. Ya después de la oración, ella tuvo estímulo y siguió y quedó perfecta porque Dios no hace las cosas a medias. He visto gente que se levanta de cosas de esas. ¿Por qué tu caso no va a ser? Eso depende de la voluntad de Dios y de tu fe. Algo que no hacemos es buscar testimonios de personas que han salido de la enfermedad que tenemos. Y eso sería buenísimo. Claro, si yo estoy enfermo de un cáncer, busque, párese en internet, busque testimonios de personas sanadas de cáncer. Si tiene VIH, busque personas que han sido sanadas de VIH por internet y seguramente lo va a encontrar. Testimonios de personas que ya están terminales en muchas enfermedades, búsquelas y seguro que las va a encontrar. Y con base en esos testimonios, ayúdese a construir su fe para que el Señor le permita a usted el camino de sanación. Llame a esas personas de oración y empiece un camino de perdón, de unción, y pídale al Señor que le perdone sus pecados porque es la primera acción que Él toma en la mayoría de los milagros que ha hecho. Mira que hay un proceso que va directo al Vaticano del padre Emiliano Tardif y él llenó folios, libros completos de testimonios de gente. Él oraba ya cuando estaba muy ancianito, él era un viejito, pero él comenzó muy joven, Dios le dio ese don muy joven. Y él cuenta historias chistosísimas de la sanación, pues que le pasaron a él, o sea, que uno le da risa, pero pues que en el momento en medio del agite, pues. Pero, por ejemplo, él cuenta que él estaba en una misa de 2 horas de sanación y que todo el mundo quedó sano.
Y que al final una señora le dijo, ay padre, ore por mi mamá que está enferma. Y le dijo, pero es que 2 horas y no se curó. Es que ya es sorda y no escuchó la misa. Entonces que él iba para no sé, para otro país, no me acuerdo. Entonces él decía, ay, me baja del avión. Entonces que él le cogió la cabeza a la señora y él, Dios mío, ¿a qué hora es? No, le quedan 10 minutos para irse. Entonces que le dijo a la señora, ¿cómo usted se llama? María. ¿Cómo así? Luego no era sorda. Pues ya me curé. Y él decía que Dios actúa rápido cuando necesita hacerla y siempre lo está sanando, ¿sí? Y usted se lee ese libro y usted se ríe porque él cuenta unas cosas chistosísimas. Él dice que una vez una señora se quedó dormida en la misa, se cayó de la silla y cuando se despertó del golpe ya quedó sana. Sí, cosas así curiosas. Pero es que nosotros no, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar de qué manera va a orar el Señor en nuestra vida? ¿De qué forma? ¿De qué forma? Pero a lo que voy es que hay un libro de él, bueno, hay muchos libros de él, pero son testimonios de muchísimas hojas de gente que se sanó. Entonces, si Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre, porque si sanó a ese hace 20 años, ¿por qué no va a poder sanar a mi mamá o mi papá, a mi hermano o al a vecino? usted? O a usted mismo. Uh-huh. ¿Sí? Lo que pasa es que a usted le falta fe y le falta gente que le ayude a crecer la fe. Una manera, como yo le decía, de hacer crecer la fe es escuchar esos testimonios. Sí. Uno a veces tiene un problema y cuando escucha a alguien que ya superó ese problema por la acción de Dios, dice, si él lo superó, ¿por qué yo no? Porque yo no. Entonces, mire, en este que estamos leyendo de Mateo 9, dice que Jesús sacó a la gente que no tenía fe y oró por... No, ni siquiera dice que oró, la tomó de la mano y la muchacha se levantó. ¿Cuántas veces a usted Dios le ha tomado la mano y usted no se ha querido levantar? ¿Cuántas veces han recibido oración nuestros hermanos, que yo lo decía en un instante? Te dice, levántate hermano y sigues allá consintiendo la enfermedad dentro de la cama. Sí. Viviendo en la tristeza. Hay que levantarse, hay que levantarse, decidirlo, sí. Hay que tomar la acción. Bartimeo fue y se lavó al estanque, el otro ciego inmediatamente dio un brinco y dejó atrás toda su enfermedad. No, y mira el caso que está arriba, en los versículos de arriba, dice que una mujer que tenía flujo de sangre desde hace 12 años. Las mujeres tienen un flujo menstrual normalmente cada 28, bueno, depende de la mujer, pero normalmente es cada 28 días, ¿sí? Hay mujeres que tienen eso alterado. Pero si eso para ellas es una agobia terrible, pues por el tema de las toallas, la incomodidad, yo imagino que eso para dormir debe ser incómodo, yo creo. Seguramente sí. Menos mal que los hombres no sufrimos de esa vaina, usted con una toalla. Pero es una situación bien compleja para ellas, inclusive es muy vergonzosa. De hecho, dentro de los matrimonios hay mujeres que se mantienen a distancia de su esposo y de que vean toda esta situación. Hay esposos que nunca conocen esa situación, porque para ellas es bien difícil. Sí, casi para todas, ¿no? Casi toca entrar como... Y cuando les toca hablar lo hacen con una pena y como si eso fuera de otro mundo. Sí, ¿no? O sea, generalmente eso entre ellas que entienden y se piden ayuda, ¿no? Sí, no, casi nunca uno, ya cuando les toca, pero eso es algo normal, o sea, yo no le veo ninguna... Eso es algo del cuerpo normal, como cuando usted tiene que ir a orinar, pues igual, eso es normal. Pero entonces, ¿a qué es lo que voy? Así como las mujeres sufren cada mes, que son, no sé, una semana duran más o menos. De 5 a 7 días depende del cuerpo de la mujer. Pongámosle una semana, depende del cuerpo. Y usted se siente incómoda y fastidiada. Pobrecita esa mujer que duró 12 años. O sea, usted dice, qué pereza una semana. Ahora imagínese usted 12 años. Pero mira el grado de la fe. Aquí en mi texto dice la orla del manto. Ella tocó la orla, o sea, llegó a la distancia precisa para apenas tocar ese manto y ser sanada. Mira la fe que tenía ella. Ahora, recordemos que en ese momento una mujer que tenía flujo era considerada impura, no podía estar en un evento social, tenía que estar caminando en la parte de atrás de toda esta situación y ella se mete dentro de todo el mundo y llega, yo diría que casi arrastrada para tocar solo a las vestiduras del Señor. Aquí dice el borde, o sea, como que medio lo rozó nomás. Exactamente. Y porque ella pensaba, dice el texto en el versículo 21, pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa quedaré sana. Con solo tocar la capa. ¿Y usted cuántas veces ha consumido a Jesús? Se come completo a Jesús. ¿Usted cuántas veces va al Santísimo y pone la mano allá en el vidrio del Santísimo? ¿Usted cuántas veces hace cosas que son realmente superiores a lo que hizo la gente de la Biblia? ¿Por qué? Porque es que la gente de la Biblia simplemente podía tocarlo o hablar con él. Usted lo puede comer. Bueno, también puede hablar con él, pero lo puede comer. Y aún así no cree. Y aún así no cree. Está poniendo el cuerpo del Señor dentro de su cuerpo. Está alimentándose del cuerpo del Señor y no cree. Por eso decíamos hace un rato que la oración por excelencia para la sanación espiritual y física está en la Santa Eucaristía, queridos hermanos. Cuando yo no
acepto por fe que el Señor está allí, pues ni siquiera voy a darme cuenta de la acción que tuvo esta mujer tan simple y sencilla, que fue tratar de acercarme y llegar a un punto donde apenas podía tocar el borde del manto del Señor. Nosotros no lo comemos, nosotros lo escuchamos porque Él nos habla a través de la palabra y nos alimenta a través de la palabra. Entonces, queridos hermanos, hoy tenemos muchas facilidades, muchas más facilidades, pero lo que sí es evidente es que tenemos muchísima menos fe en todas las cosas que se están dando alrededor de nuestra enfermedad. Entonces, mira, esos son como tipsitos que te damos rápidamente para que tú tengas en cuenta que lo que te hace falta es fe. Bien decía Jesús, si tuviera fe como un grano de mostaza, moverá una montaña. Entonces, la montaña, dice la gente, no, por ejemplo en Bogotá, hablando de Bogotá, no, la montaña es mover Monserrate, no, la montaña es mover su problema. Mira, el Señor decía, ustedes harán cosas más grandes que las que yo hago. El Señor sanó a una sola persona. ¿Cuántas veces hemos visto reuniones de personas en templos completos de 50, de 100, de 200 personas que son sanadas en una sola misa? Sí. Son cosas más grandes de las que Él hizo. Él accionó sobre una persona o dos personas en un momento, en un instante. Pero el Señor nos ha permitido, gracias a su palabra, pues entregar la sanación a muchas personas. Por ejemplo, en el Templo de la Divina Misericordia, ¿en dónde es que está? El Templo de la Divina Misericordia en Castilla. Bueno, Castilla es uno, donde se celebra la unción. En Polonia. La unción de los enfermos. Son miles de personas que pasan en una semana a recibir una oración, a recibir la misa. La misa, sí. Y son sanadas permanentemente. Mira cómo el Señor, su palabra se cumple, inclusive el día de hoy. Cuando decimos, ¿cómo vamos a hacer cosas más grandes que las que el Señor ha hecho? Sí, ahí está la evidencia. Lo hacemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos acompaña y es quien permite que la acción de Dios llegue hasta nosotros. Vamos a concluir con un versículo de Mateo 8. Vamos a leerlos del 5 rápidamente para que usted tenga algo esta noche más claro. Dice, al entrar es Mateo 5, 8, mentiras, Mateo 8, 5. Dice, al entrar Jesús en Cafarnaún, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo, Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió, iré a sanarlo. El capitán contestó, Señor, yo no merezco que estés en mi casa, solamente da la orden y mi criado quedará sano, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va, cuando le digo a otro que venga, viene, y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que lo seguían, les aseguro que no encontraba a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán de Oriente y Occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera, donde llorarán y le rechinarán los dientes. Luego Jesús dijo al capitán, vete a tu casa y que se haga tal como has creído. En ese mismo momento el criado quedó sano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira que va un criado, allá dice un centurión, ¿no es que dice allá? Centurión, sí, pero aquí está hablando es de la intercesión. Nos está mostrando cuando yo no tengo enfermedad, sino alguien cercano a mí la tiene, y yo me presento con respeto al Señor, el Señor obra, y obra por medio de la fe que yo tengo. Mira que yo diría de la intercesión y de la humildad, porque es que es un jefe, o sea, el jefe va a abogar ante Jesús por su criado. Por su criado. O sea, es una humildad. Usted, si usted que me está escuchando es jefe de empresa o de algo, jefe de familia, usted ha sido humilde por pedirle a ellos que por pedirle a Dios o por pedirle a alguno de sus hermanos congéneres, su prójimo, que le ayude, o simplemente usted como es del jefe, pues de malas, mira a ver qué hace. Ahí es un tema de humildad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quería decir yo con esto? Mire, dice el centurión o el capitán, o depende de la versión de la Biblia, dice que mi criado está enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. O sea, debió de ser algo Una enfermedad bastante fuerte. bastante grave, porque decía que era enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Y Jesús respondió, iré a sanarlo. Eso mismo dice Jesús hoy contigo, iré a sanarte. Pero depende de algo, de la fe tuya o de la fe de los demás. Porque del intercesor. fíjate que hay un pasaje donde un paralítico lo meten por el techo, por las tejas de una casa para que reciba sanación. Y el paralítico no tenía fe. No, la fe era los amigos del paralítico. Exactamente. Entonces, esa misma es la acción de la intercesión. Exactamente. Entonces, según la fe que tú tengas, así será tu reacción, o así será la reacción que tenga Jesús para poder sanarte. Dice, iré a sanarlo. Él no le pregunta ni de qué está enfermo, ni cómo se llama, ni por qué yo, ni no, nada.
simplemente yo voy a ir. O sea, eso nos demuestra que Jesús está siempre sirviéndole a la humanidad. El primer servidor que tiene toda la creación es Dios, pero no es el sirviente de la gente. Exactamente. La gente cree que es el sirviente, no, es un servidor. Es un servidor. ¿Qué quieres que haga por ti? Le dijo al ciego. Ahora decís, bueno, yo voy a sanarlo, yo voy. Yo creo que Jesús diría, bueno, ¿a dónde es? Solo que este no lo dejó hablar. No, es que diga desde aquí, o sea, este diría, ¿para qué va? Entonces dígalo desde aquí. Querido oyente, entonces son pequeños tips para que usted tenga en cuenta que Dios puede hacer lo que usted cree imposible. Cuando se acaban las fuerzas del hombre, ahí comienza la fuerza y la autoridad de Dios. Déjele todo a Dios y nos vemos la otra semana con más de esos programas. Muchas gracias, Dios los bendiga.